Pillar a un narcisista mintiendo es como encontrar una aguja en un pajar. No te voy a decir que es imposible, pero sí muy difícil. Y es que debido a sus rasgos de personalidad, esto de mentir se les da muy bien. De hecho, es algo que van perfeccionando con el tiempo, por lo que no va a ser una tarea nada fácil. Algunas personas se quedan atascadas intentando descubrirles en una mentira, y puede pasar mucho tiempo hasta que esto sucede. Recuerda que los narcisistas normalmente usan las mentiras para proteger su ego y su imagen, por lo que normalmente nunca bajan la guardia. Por eso en este vídeo vamos a ver 10 cosas que tienes que saber cuando un narcisista miente. Ojo, atención al séptimo punto, porque creo que es algo que todos hemos vivido, pero que creo que se habla poco. Y también al final del vídeo te daré mi reflexión final. Pero antes, si eres nuevo o nueva en el canal, por favor, suscríbete y dale a like para hacer que el vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. En el número 1 encontramos algo que mucha gente no sabe, y es que los narcisistas miran directamente a los ojos a las personas cuando mienten. A menudo los mentirosos evitan el contacto visual porque les produce vergüenza u otra serie de emociones que pueden ser identificadas cuando se mira a los ojos. Sin embargo, un narcisista puede mirarte perfectamente a los ojos mientras te miente y aparentar estar diciendo la verdad, por lo que los narcisistas usan mucho el contacto visual para controlar la situación. No quieren que se les escape nada y no quieren aparentar dudas, arrepentimiento ni nada que se le parezca, sino que quieren que creas que están diciendo la verdad y no tienen nada que ocultar. Seguramente alguna vez te haya pasado esto, y tal vez una de las razones por las que creíste al narcisista es porque te miraba a los ojos mientras te contaba su historia, por lo que de alguna manera dabas por sentado que no te estaba mintiendo, aunque fuese de forma inconsciente. Esta forma de actuar confunde mucho a la víctima, y no solo eso, sino que la convence de que el narcisista está diciendo la verdad. Ven ese aplomo y esa naturalidad con la que cuentan las cosas y piensan que no tienen por qué dudar. Pero ya sabes, la próxima vez que el narcisista te mire a los ojos y te cuente una historia, puede que te esté mintiendo. No descartes esa posibilidad por esa conducta. En el segundo punto encontramos que los narcisistas utilizan a veces lenguaje vago y evasivo en lugar de dar respuestas concretas. Por ejemplo, si le preguntas dónde estuvo tal día a tal hora y por qué tardó tanto en contestar, puede hablar mucho sin decir nada en absoluto o cambiar de tema en lugar de abordar la pregunta directamente. Esto es lo que algunos autores llaman ensalada de palabras. El término se usa principalmente en enfermos de esquizofrenia para indicar un discurso desorganizado, lleno de palabras sin orden ni concierto e incluso con palabras nuevas. Cuando se habla de ensalada de palabras y narcisismo, se entiende más como una sucesión de palabras y frases bastante mezcladas entre sí y que al final termina sin tener sentido. Por ejemplo, conversaciones circulares con las que no se llegan a ningún sitio, traer al presente tus errores del pasado, olvidándose de los suyos, etc. Cuando un narcisista usa esto, es como una bomba de humo. Al final quiere distraer tu atención hacia otra cosa, y esta es una forma de hacerlo. En tercer lugar, encontramos lo contrario, una historia repleta de detalles con una contestación para cada pregunta que hagas. Y esto no quiere decir que todo el mundo que te cuente algo con pelos y señales te mienta, pero los narcisistas se las saben todas y a veces cuentan historias con muchos detalles, a veces yo diría que demasiados. En ocasiones se siente como algo raro que la otra persona te esté dando tantos detalles, incluso de cosas que no les has pedido. Aquí cualquier persona pensaría que alguien que se preocupa tanto de dar detalles y apuntar hasta la más mínima cosa es alguien que está diciendo la verdad. Lo que no sabes es que el narcisista también lo piensa. Y esto es porque sabe cómo nos comportamos el resto de personas y con su empatía cognitiva sabe y entiende lo que los demás esperamos. Por lo que alguien que te dé muchos detalles, a veces incluso demasiados, ojo cuidado. Y vuelvo a decir que esto no es indicativo de que alguien te esté mintiendo 100%, pero muchos narcisistas saben que tendemos a creernos más a las personas cuando dan muchos detalles que cuando dan menos. Por eso, muchos de ellos se preparan una historia con todo lujo de detalles y se aferran a esa historia. Relacionado con este punto se encuentra el siguiente, y es que para mentir tienes que tener buena memoria, y los narcisistas tienen una memoria estupenda. Te contarán esa historia rica en detalles y se enrocarán en ella repitiéndotela una y otra vez sin parar. Parece que sigan el mantra de la propaganda nazi propuesta por Joseph Goebbels, y es: repite una mentira con suficiente frecuencia y se convertirá en verdad. Ellos no solo repiten sus historias sin parar, sino que establecen una especie de mitología en la relación, donde ellos deciden qué es verdad y qué es mentira.
Cuando la víctima quiere señalar algo en concreto que ocurrió, ellos o bien le echan por encima las nieblas del tiempo como si de una leyenda se tratase, o bien lo rescatan y lo sacan a la luz diciendo que eso siempre fue verdad, por lo que ellos son los jueces últimos y deciden qué es verdad y qué no. Relacionado con esto, en el quinto punto, encontramos la negación plausible, es decir, una historia tan detallada y con tantos visos de realidad que por fuerza mayor tiene que ser verdad, o al menos eso cree la víctima. Los narcisistas, que saben mentir realmente bien, se fijan hasta en el más mínimo detalle. Por eso tendrán no solo una historia llena de detalles, sino también de anécdotas que parecen convenir e incluso rellenar todos los huecos que faltan. La negación plausible es como la coartada de un criminal que, debido a tantos detalles o anécdotas, la víctima cree que es real. Ante las negaciones plausibles, la víctima piensa dos cosas: o bien que el narcisista está diciendo la verdad, o bien que tendría que ser alguien realmente desequilibrado para inventar una historia como esa. Ante esta disyuntiva, las víctimas prefieren quedarse con la primera opción, porque no quieren creer que están durmiendo con alguien que les miente tan flagrantemente. Tienes que saber que esta negación plausible es muy utilizada por los narcisistas y también por psicópatas, y así consiguen engañar a muchísimas personas. Estas historias tan elaboradas y ricas en detalles crean mucha disonancia cognitiva en las víctimas, porque al final, en el día a día, se ve que el narcisista no se comporta de la manera que ellos quieren hacerles creer. Por ejemplo, un narcisista comunal, ante la pregunta anterior, te puede decir que ese día estaba en misa y que después se quedó hasta tarde para ayudar al párroco. Y puede que esa historia te encaje porque ellos son muy de ir a misa y de ayudar al párroco. E incluso puede que realmente fuesen a misa y ayudaran al cura. Lo que no te cuentan es que después tuvieron tiempo para ir a un bar, ligarse a alguien, ir a su casa y después volver a la suya. Como ves, han llenado todos los huecos que tú tienes en mente, por los cuales les has preguntado e incluso te han contestado con la verdad, pero después han omitido la segunda parte de la historia. Y es que en el sexto punto encontramos la omisión. Otra forma muy habitual de mentir que tienen los narcisistas es a través de la omisión. Esta omisión, por supuesto, es de información importante y relevante para ti. Muchas personas piensan que omitir algo no es mentir, pero en realidad sí que lo es si esa información es importante y afecta a la otra persona. Los narcisistas tienden mucho a hacer esto. Puede que te cuenten la primera parte de una historia pasando olímpicamente de contarte la segunda. Por ejemplo, un narcisista podría contar una historia sobre su éxito en los negocios sin mencionar que tuvo que pisotear a otras personas para llegar allí. No te contarán el acoso al que sometió a sus compañeros de trabajo y las mentiras que soltó de ellos para que se fijaran finalmente en él. Esta omisión les permite mantener su imagen positiva y evitar cualquier crítica o rechazo. En este punto, muchas víctimas creen que el narcisista debe de ser alguien realmente ruin para llevar a cabo todas estas mentiras, aunque puede que minimicen la verdadera naturaleza abusiva de este. Es decir, se encuentran muchas veces ante situaciones tan inverosímiles, tan de película, que la disonancia cognitiva se apodera inmediatamente de ellos, creando una niebla mental con todo lo que tiene que ver con el narcisista y sus andanzas. No pueden dar crédito a todo lo que van descubriendo del narciso, porque en muchos casos ya no es que sean narcisistas, sino que en muchas ocasiones son psicópatas directamente. Mentiras flagrantes aquí o allá van a adornar y a aderezar toda la relación, llevando a la víctima al límite. En el séptimo punto encontramos otro elemento importante sobre los narcisistas y la mentira, y es que mienten incluso cuando no tienen necesidad de hacerlo. Puede que consideres que este punto es algo más light que los anteriores y que, bueno, una mentirijilla aquí o allá no hace daño a nadie. Pero este punto es muy importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando la víctima descubre esto no entiende nada. No entiende por qué en cosas sin importancia, en situaciones que no hubiesen pasado nada si se les hubiese dicho la verdad, el narcisista ha tenido que mentir. Con estas cosas, de repente la víctima es como si no conociese al narcisista. Convive con él, sí, pero no sabe con quién está conviviendo. Esta sensación de extrañeza y asombro a partes iguales va a hacer que la víctima se llene todavía más de dudas y que esté siempre confundida. ¿Por qué el narcisista ha tenido que mentirte sobre esto o aquello, si tú no le hubieses dado la mayor importancia? Tal vez porque estas cosas tengan que ver con su parte más vulnerable. Por ejemplo, mentirán sobre pequeños errores que tengan que le pueden pasar a cualquiera y sin mayores consecuencias. Estas cosas pueden ser desde haber rozado el coche a haber roto algo limpiando
o que les hayan llamado la atención en algún sitio público por no llevar la mascarilla. Y es que todas estas cosas tienen en común que ponen en evidencia que el narcisista es otra persona más como otra cualquiera, como tú y como yo, que ellos también cometen errores y que no son infalibles. Por ello, por la vergüenza que todo eso desata en ellos, deciden callarse o contar una historia totalmente diferente. Por ejemplo, si han rozado el coche, dirán que ha sido otro coche quien se ha rozado con ellos, o si han roto algo, dirán que entró un pájaro por la ventana y lo rompió. Cualquier cosa antes que admitir que son de carne y hueso. Estas pequeñas mentiras pueden parecer inofensivas, como digo, pero pueden cobrarse un alto precio en la salud mental de la víctima y en la salud de la relación en general. Al final, el narcisista nunca se muestra tal cual es, y esto impide mostrar su parte más vulnerable. Al hacer esto, impide que tú conectes con esa vulnerabilidad, por lo que siempre se sentirá una cierta falta de conexión con el narciso, ya que nunca te trata de tú a tú, de un mortal a otro mortal. Otra forma muy habitual de mentir de los narcisistas es acerca del futuro, por lo que en el octavo puesto encontramos el future faking o falsificación de futuro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues te venderán el oro y el moro acerca de un futuro prometedor entre vosotros dos. Te dirán todo lo que quieres oír acerca de un futuro juntos y crearán expectativas totalmente falsas. El future faking se llama así porque significa un futuro falso o una falsificación de ese futuro. Y es que los narcisistas son de las pocas personas que no solo te mienten acerca del pasado, sino también y muy especialmente acerca del futuro. Tienes que llevar cuidado con esto porque aquí despliegan toda su manipulación. Te harán quedarte enganchado a una idea de futuro juntos, donde todo será maravilloso, donde siempre lucirá el sol y donde seréis felices para siempre. Y no es que luego no alcancen esas expectativas porque no pueden, sino porque no quieren, que es muy distinto. Y es que cuando te endulzaban el oído con todas esas cosas maravillosas que supuestamente ibais a hacer juntos, como tener una casa, casaros, hijos o simplemente una relación donde no te engañe, en realidad el narcisista ya sabe que no va a hacer nada de eso. Aunque te hablen de futuro, su forma de pensar es a corto plazo y son muy dependientes de las recompensas que van encontrando por el camino. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues cuando te hablan de todo eso, ellos ya son conscientes de que no van a hacer nada de eso, porque si les sale una cosa que les interese más, apostarán por eso. Por lo que ni una casa, ni hijos, ni una relación donde no haya engaños y haya un mínimo de respeto. El perfil de un narcisista es un perfil perfecto para vender coches, motos o ser político. Y no tengo nada en contra de todas estas personas, pero simplemente decir que se adaptan muy bien a este perfil profesional. Por lo que siento decirte que cuando te hacen el future faking, lo que te están haciendo es venderte una moto así de grande. Por lo que lleva mucho cuidado con esto cuando alguien aparezca en tu vida hablando sobre un futuro resplandeciente. Si quieres saber más sobre el future faking, aquí te dejo un vídeo. En el noveno puesto encontramos un punto que sí que te puede dar pistas de que el narcisista te está mintiendo, y es que este puede cambiar su historia o detalles de su historia para adaptarse a la situación o a la audiencia. Ya sabes que los narcisistas son muy camaleónicos y les gusta quedar bien con todo el mundo, por lo que a lo mejor a ti sí que te repiten una y otra vez la misma historia, pero a su círculo de amigos no, y es ahí cuando puedes pillarles. Con ellos contarán una historia ligeramente diferente para adaptarse de alguna manera a ellos, por lo que a no ser que estas personas sean su corte de monos voladores, tal vez puedas ver las contradicciones que tienen al narrar su historia. En décimo lugar encontramos la luz de gas, la famosa y devastadora luz de gas. Con esta técnica de manipulación, los narcisistas hacen muchas cosas, desde minimizar los hechos que ocurrieron para justificar sus acciones, hasta negarlos directamente y, por supuesto, culparte a ti de sus desmanes. Tienes que recordar que la luz de gas no es solo mentir y ya está, sino que es una mentira envuelta en papel de intercambio de la culpa y lanzada a tu tejado. Por lo que la forma más definitiva de mentir de un narcisista es haciendo luz de gas. Cuando hacen esto, proyectan todas sus inseguridades y sus desmanes en ti. Le dan la vuelta a la tortilla de tal modo que quieren que te defiendas de algo que han hecho ellos y que te afecta a ti directamente. Es la quinta esencia de la mentira. Si hay algo por lo que destaca un narcisista o un psicópata, es por la habilidad de hacer esto y de salirse con la suya. Porque, ojo, tú imagínate hacer luz de gas a otra persona a sabiendas que lo estás haciendo y para salirte con la tuya. ¿Tú cómo lo harías? ¿Valdrías para ello? Creo que hay que ser de una pasta muy especial para hacerlo,
que no te pillen, no sentirte tú mal contigo mismo y hacerle creer a la otra persona que lo que estás diciendo es verdad. Por lo que imagínate cuántos factores manejan los narcisistas a la hora de hacer esto y no despeinarse. Solo alguien con un gran sentido de superioridad, de creerse por encima de los demás, de no tener empatía ninguna y con la capacidad de hacerlo sin que se le note, podría hacer esto. Por lo que cuando hablamos de narcisistas y de mentiras, creo que hay que profundizar verdaderamente y no quedarnos en detalles insignificantes, sino en detalles que cambian verdaderamente la vida de las personas para mal, y todo a costa del lenguaje que le sale casi de forma natural al narciso. Minimizar el impacto que este tipo de mentiras tiene sobre los demás y la forma de hacerlo es no entender en qué consiste el abuso psicológico y mucho menos el narcisista. No te sientas culpable si en algún momento el narcisista hizo esto contigo y te engañó de la forma más cruel, porque se trata más de cómo son ellos y dice mucho más de ellos que de ti. Bueno, y llegados a este punto, ¿qué te ha parecido? ¿Te has sentido identificado con algún punto expuesto aquí? ¿El narcisista también te miraba mucho a los ojos? ¿Se mostraba convencido cuando te decía todo lo que te decía? Y sobre las pequeñas mentiras, ¿qué opinión tienes? ¿Lo has vivido? ¿Cómo te hacía sentir? Por favor, escríbelo abajo en la caja de comentarios. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale like si te ha gustado y compártelo en tus redes sociales. Suscríbete si todavía no lo has hecho, dándole a la campanita para ver más vídeos así. Te mando un abrazo y mucho ánimo en tu camino a la recuperación.